Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas que estamos llevando acerca de Cristo Jesús, hermanos, que es un estudio básicamente sobre el Evangelio de Juan. Si trajo su Biblia, le voy a pedir por favor que la abra en el capítulo 5 de Juan. Capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer del 1 al 3 y luego el 5 y el 6. San Juan capítulo 5 del 1 al 3 y luego vamos a leer del 5 al 6. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Vaya al versículo 5, vamos a leer el 5 y el 6. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Hasta ahí. Vamos a orar nuevamente, hermanos, para poner en manos de Dios esta lección. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos tienes nuevamente aquí en tu casa, Señor. En esta mañana yo te pido que bendigas esta lección que va a ser expuesta. Yo te pido, Señor, que tú hables, Señor, a tu pueblo. Aquí está, Señor, tu pueblo que respondió a tu llamado, que está honrando tu día, Señor, separándolo para ti, viniendo a tu casa, Señor, a honrarte. Porque este día, Señor, tú lo has apartado para que nosotros seamos edificados por ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar en tu casa. Yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a la vida de mis hermanos, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito, mi Dios, para el que va a ser enviada. Y yo te pido, Señor, que tú edifiques a mis hermanos a través de este mensaje. Nos ponemos, Señor, en tus manos en esta mañana y te damos gracias por tu palabra y gracias por todo lo que has hecho, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hemos estado, hermanos, llevando un pequeño estudio del Evangelio de Juan. En este estudio, hermanos, hemos visto a la persona de Cristo vista a través de los ojos del apóstol y lo que el apóstol dejó para nosotros. En esta mañana analizaremos, hermanos, las afirmaciones de Cristo sobre su divinidad y la manera en que su autoridad impactó su ministerio. ¿Ok? Ese es el tema número 3. El tema se llama la autoridad del Hijo. Ese es el título de la autoridad. Y vamos a ver cómo Cristo Jesús usó esa autoridad para traer sanidad a las personas y para afirmar su divinidad. ¿Ok? En este capítulo, hermanos, vemos que Cristo Jesús llega a Jerusalén y menciona en el capítulo 5, hermanas, del Evangelio de Juan, el capítulo 5, y vemos ahí, hermanos, que se menciona una festividad, pero la verdad es que no se dice qué fiesta era la que se estaba llevando a cabo. Nada más se hace una referencia a las festividades, ¿ok? Entonces, mire, Cristo Jesús hace uso de su autoridad como creador del día de descanso, porque hubo una controversia muy grande ahí. Yo le pregunto a usted, ¿por qué a veces para nosotros es difícil someternos a una autoridad? ¿Todo eso? ¿Conoce gente que nomás por darle la contra al que está ahí, hace lo contrario? Y a veces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ponemos en tela de juicio la autoridad de la palabra de Dios y no nos conducimos de acuerdo a su palabra, porque ponemos en tela de juicio
¿verdad? La palabra de Dios. Hay quienes dicen, no, pues sí, ahí dice en la Biblia, pero yo creo que... No, pues a Dios no le interesa ni lo que tú crees ni lo que yo creo. A Dios le interesa que entendamos lo que Él está diciendo que debemos hacer. ¿Ok? Entonces vamos a entrar. ¿Ok? Entonces, les decía yo que se menciona una fiesta, no se sabe si era la fiesta de la Pascua, del Pentecostés o de los tabernáculos. No, la verdad no se aclara el punto ahí. Vamos a retomar los versículos que leímos ahorita y vamos a leer hasta el versículo 5 para tener ahí un panorama un poquito más claro de la lección. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban, fíjese bien, el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre ahí que hacía 38 años que estaba enfermo. Mire, este estanque no tiene mucho que lo excavaron. O sea, arqueológicamente está comprobado que este estanque existe y que tenía los pórticos que están ahí. El asunto aquí en cuanto a lo que se menciona acerca del movimiento del agua, dice que había un ángel que descendía, que ellos creían. Déjenme le digo algo, todos los versículos, todos los manuscritos, aún los más antiguos, no hacen ninguna referencia a esa parte del versículo. Se cree que fue una adición que se hizo más adelante. Sin embargo, sí había esa creencia, es decir, las personas sí creían que pasaba eso y que al llegar ellos ahí, después de que se movía el agua, ellos quedaban sanos, ¿ok? Entonces, había muchas personas ahí, hermanos, muchas personas ahí que estaban esperando recibir su sanidad, ¿verdad? Entonces, vemos a Jesús llegar a ese lugar, y algo que me llama mucho la atención es que Jesús no tenía pensado llevar ahí una campaña de sanidad, a pesar de que estaban había gente estaba lleno de personas enfermas. Se enfocó en una sola persona, ¿ok? La Biblia no registra que haya hecho ningún otro milagro con nadie más ahí. Específicamente lo hizo con esa persona. ¿Ok? Vaya conmigo al versículo 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjese qué pregunta. Pues estaba enfermo, ¿verdad? Pero hoy más tarde vamos a ver cómo a veces nosotros no somos suficientemente sabios para pedirle a Dios y pedimos equivocadamente. No somos capaces de ver muchas veces nuestra necesidad verdadera y nos enfocamos en otras cosas, en nuestras oraciones. Entonces Jesús ve a ese hombre, de entre toda la multitud que estaba ahí, por su soberanía, porque Él así lo quiso. La Biblia no dice por qué, pero Él se enfocó en este hombre. Y déjenme les digo algo, que este hombre, hermanos, era una extraña mezcla de esperanza y desesperanza. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro ya descendió antes que yo. Mire, esta era una extraña mezcla de esperanza y desesperanza. Le voy a decir por qué. Porque este hombre lo llevaban ahí con la esperanza de que recibiera la sanidad. Pero una vez ahí, tenía muy poca esperanza de poder alcanzar la sanidad, porque no podía llegar al lugar. ¿Me estoy explicando? Déjenme le digo algo. Así viene mucha gente hoy a la iglesia,
vienen con la esperanza de recibir, pero cuando están aquí, algo sucede y no les alcanza la esperanza, porque se enfocan demasiado en lo que están pasando y no miran la grandeza de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces este hombre era, pues así era su situación, o sea, lo llevaban con fe, pero ya estando ahí, pues la verdad era que tenía muy poca oportunidad de alcanzar ese milagro que él buscaba, ¿verdad? Entonces, la respuesta de Jesús, hermanos, fue clara y directa. Fue una orden la que Cristo le dio. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Escuche, no se menciona para nada que el hombre tuviera fe en Cristo, porque el hombre ni siquiera conocía a Jesús. Versículos más adelante, el versículo 13, como que lo vamos a ver, dice que él no conocía ni siquiera a aquel que había obrado el milagro cuando lo interrogaron los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Él no sabía, no lo conocía. Es decir, que soberanamente Cristo Jesús obró un milagro en la vida de aquel hombre. El hombre ni siquiera le pidió a Jesús que lo sanara. ¿Se fija usted? Porque no lo conocía. Entonces, Cristo Jesús le da una orden, aquel hombre obedece esa orden dada por Cristo y se aboca a hacer lo que no había podido hacer en 38 años, hermanos. Se levantó de su lecho y Cristo Jesús obró ese milagro. Entonces fíjese bien lo que pasó más adelante. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Fíjese bien, ¿qué le impide a usted, hermano? ¿Qué le impide a usted recibir el milagro que está esperando? Mire, hemos instituido el programa de oración aquí en la iglesia entre semana. Y la lista que tenemos ha crecido bastante y los pastores han dicho que Dios ha estado respondiendo de esa lista. Dios ha estado respondiendo algunas peticiones que tenemos ahí. Esa gente se ha acercado con fe a este lugar y nosotros hemos creído que Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros? Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Dios sigue siendo un Dios sobrenatural, opera fuera del nivel o del estándar natural, de lo que nosotros percibimos como algo natural. Dios es sobrenatural, está por encima de todo eso. Y Dios sigue sanando, Dios sigue quitando cáncer, Dios sigue quitando enfermedades que son ya terminales. Dios sigue haciendo eso. Pero tenemos que creer que Dios lo sigue haciendo. Tenemos que seguir confiando que Dios lo sigue haciendo. ¿Ok? Entonces, mire, ocurrió algo que a veces pasa en las iglesias. Fíjese lo que dice el versículo 9, lo retomamos otra vez. Dice, y al instante, dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: en el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Mire qué ridículo tan grande. En lugar de gozarse y preguntarle: oye, ¿qué pasó? Tengo 38 años viéndote tirado en el piso y ahora vienes caminando con tu lecho. No se enfocaron en eso, hermanos. Se enfocaron en su ridícula interpretación de la ley. Los fariseos eran conocidos por su recalcitrante legalismo, ridículamente legalistas eran. Entonces esos hombres ven a esta persona que ha recibido un milagro de parte de Dios y en lugar de gozarse por aquella obra recibida y de admirarse del poder de Dios,
obrando en la vida de esta persona, le reclaman por qué lleva su lecho cargado. No te es permitido. Mire, déjeme le digo algo. Usted ha de pensar que lo que acabo de decir es muy exagerado, cuando yo les digo que eran ridículamente legalistas. Mire, había 39 trabajos primarios de los que se derivaban otros trabajos. ¿Me estoy explicando? Que ellos consideraban que eran cosas que estaban prohibidas según ellos por Dios en el día de reposo, el día que era para descansar. Llegaron a tal punto, hermanos, que ellos decían que alguien que confeccionaba prendas de vestir, el sastre, ¿sí? Si se colgaba la aguja aquí, era pecado ese día, porque estaba cargando algo. Déjeme le digo que esa idea y esa manera de pensar, o ese legalismo tan ridículo, sigue vigente el día de hoy. En 1992, en Jerusalén, se incendió un complejo de apartamentos, ¿ok? Empezó en un apartamento, esto pasó en 1992, ¿ok? Los vecinos que vieron que se estaba quemando la casa del vecino, le hablaron al rabí, al intérprete de la ley, para preguntarle si era pecado o no levantar el teléfono y hablarle a los bomberos. ¿Qué pasó, hermano? Eso es una noticia, fue una noticia. Se quemaron 3 apartamentos para cuando el rabí decidió si le podían hablar a los bomberos o no. Así de ridículo era y sigue siendo hasta el día de hoy. Me estoy explicando. Dios no demanda eso y ahorita vamos a ver, vamos a tratar de explicar todo eso. Déjeme le digo, hoy en las iglesias pasa lo mismo. Déjeme le digo algo, que una mujer venga vestida completamente tapada no significa que su corazón ha sido transformado. Por decirle algo, ¿me estoy explicando? Que yo tenga aquí carita de ángel y eso no significa que mi corazón haya sido cambiado, porque yo lo puedo engañar a usted me puede engañar a mí. Eso solamente Dios lo puede hacer y solamente Dios conoce lo que hay en su corazón y lo que hay en mi corazón. Aquí nadie quiebra un plato, pero en la casa a lo mejor ya no tiene vajilla. ¿Estoy explicando? Eso solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe cómo vive usted, yo. Solo Dios lo sabe. Me estoy explicando. Entonces, hoy quieren que la gente se comporte o viva de cierta o tal forma. Y la gente no puede porque no es cambiada, no es transformada, no ha nacido de nuevo, su corazón no ha nacido de nuevo. No pueden dar frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. El gato no se puede comportar como un perro porque es un gato. Tiene que cambiar su naturaleza. ¿Me expliqué? El pecador no puede vivir como un santo porque su naturaleza es pecadora. No ha sido cambiada por el poder de la palabra de Dios y por el nuevo nacimiento, que fue la primera lección que vimos. Tiene que haber una nueva naturaleza. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo Cristo Jesús. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Ok? Entonces, los judíos del tiempo de Jesús habían llevado al extremo la interpretación de la palabra de Dios, imponiendo cargas en la gente que ni ellos mismos podían llevar. Y Cristo Jesús se los reclamó bastante. Vaya conmigo al versículo, vamos a leer del 11 al 13. ¿Ok? Entonces estos hombres, en lugar de gozarse con el poder de Dios, le reclamaron a ese hombre. ¿Sabe que era delicado lo que estaba pasando ahí? Porque la ley demandaba la muerte. Le hacían un juicio ahí rápido, lo sacaban afuera del pueblo y lo mataban a pedradas por haber violado la ley. Fíjese bien, versículo 11. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, no nomás me sanó, tuvo autoridad para decirme, hoy en el día de reposo, agarra en donde te trajeron en la mañana para dejarte aquí,
recógelo y vete a tu casa. Dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? No le preguntaron quién fue el que te sanó, quién fue el que te dijo que podías levantarte. No le preguntaron eso, le preguntaron, ¿quién te dijo que trabajaras el día de hoy? El que me habías sido sanado, y el que había sido sanado, dice, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Es decir, Cristo hizo el milagro y se apartó de la multitud. Entonces dice la Biblia que más adelante Cristo Jesús lo encontró en el templo, y aquí voy a tocar otro tema. Fíjese bien lo que dice. Después, en el 14, después le oyó Jesús en el templo y le dijo, mira, fíjese lo que le dijo, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Escuche bien, no siempre la enfermedad es causa de pecado, pero en este caso en particular, por las palabras de Jesús, sí era causa de pecado. En otros casos, inclusive los discípulos le llegaron a preguntar a Jesús, oye, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Cristo aclaró, ni él ni sus padres, él está enfermo para que la gloria de Dios sea manifiesta. ¿Ok? Pero en este caso en particular, por lo que leemos, era causa de un pecado, algo que este hombre había hecho o estaba haciendo. Por lo que le dice Jesús, le dice que ya no peques más, porque te puede venir algo peor, como juicio. Porque Dios castiga el pecado, hermanos. Dios lo sigue haciendo. Y de eso voy a hablar un poquito más. La gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dos dioses distintos. No, déjeme le digo que no. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. No hay sombra de variación. Yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Así como fui antes, voy a ser ahora, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, este hombre estaba enfermo a causa de un pecado, ¿ok? Vamos al versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos quién era el que le había sanado. Entonces, mire, yo le dije a usted, a causa de la acusación que le habían hecho, de estar trabajando, de llevar cargando su lecho rumbo a su casa, este hombre se hacía acreedor a una sanción. Podía ser algo simple, pero generalmente, hermanos, mataban a las personas, las sacaban afuera del pueblo, se juntaba la gente y los apedreaban, los lapidaban hasta que la gente quedaba muerta y sepultada con las piedras que les echaban. Entonces el hombre, tratando de salvar el pellejo, le dice, mira, ya está, ese fue el que me dijo que hiciera lo que yo hice. Yo nomás obedecí. Pues si tuvo poder para sanarme, debe de haber pensado el hombre, pues ¿por qué no ha de tener poder para decirme que me lleve el lecho, no? Si ya me sanó. Entonces ve a Jesús y le dice, mire, él es aquel, el que me dijo. Versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban, ¿qué? ¿Darle un premio? Procuraban matarle, porque hacía estas cosas el día de reposo. Mire, déjenme le digo algo. Cristo Jesús mostró su autoridad, no solamente sobre la sanidad del hombre, sino sobre el día de reposo, porque fue Él el que lo instituyó desde el Antiguo Testamento. Él es Señor de todos los días y también era Señor del día de reposo. No era un caso aislado en el que Cristo Jesús obraba un milagro de sanidad en un día de reposo. Lo ridículo de esto es que los fariseos no lograban entender esto, que Dios no hace diferencias de entre días para traer sanidad a una persona. Estaban tan apegados a su creencia religiosa que literalmente habían hecho a un lado a Dios, quien les había dado la ley. Vivían envueltos en legalismos, hermanos, que no traen vida.
en cosas que no traen vida a la vida espiritual de las personas. Entonces, mire, al menos la Biblia registra 4 casos en el que Cristo Jesús tuvo conflicto con ellos. ¿Ok? Una fue cuando los discípulos tenían hambre y cortaron espigas para comer. Era día de reposo y tuvo problemas con los judíos. También sanó un hombre que tenía una mano seca y era día de reposo y lo sanó. Cuando curó a una mujer encorvada, también era día de reposo. Cuando curó a un muchacho que era hidrópico, es decir, tenía problemas de retención de líquidos, esta persona, también era un día de reposo. Entonces los judíos andaban detrás de Jesús porque Él tenía autoridad para sanar y no se iba a detener porque era día de reposo. Entonces Cristo, hermanos, tiene el suficiente, mostró su autoridad no solamente sobre los hechos sobrenaturales para traer sanidad a las personas, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre todos aquellos que estaban padeciendo necesidad, sino que Él tenía autoridad para hacerlo cuando Él quisiera. El día de reposo no significaba que no iba a poder hacer un milagro en su vida de las personas. Hoy nosotros, hermanos, limitamos el poder de Dios con las creencias nuestras. A veces tenemos prejuicios mentales nosotros y limitamos el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Y no estoy hablando nada más de que Dios pueda hacer un milagro, sino para cambiar la vida, mi situación en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo. O sea, limitamos el poder de Dios para obrar, porque vivimos con esos prejuicios en nuestra mente. Ya hablamos bastante en otra serie de eso, de cómo tenemos un campo de batalla en nuestra mente acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que somos en Cristo Jesús, de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús, de lo que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario para nosotros, para la iglesia. Hay una batalla en nuestra mente. Seguimos luchando con eso. Entonces Cristo Jesús mostró su autoridad, hermanos, en el día de reposo. Vamos a ver lo que dice el versículo 17. Fíjese lo que les dijo Cristo. Jesús les respondió y dijo, en el versículo 17, 5 y 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué les estaba diciendo Cristo Jesús? Dios no ha detenido su obra y yo sigo haciendo lo que hizo mi Padre. ¿Me estoy explicando? Ellos pensaban que ese día Dios no hacía ni un trabajo tampoco. Dios no iba a obrar milagros ese día, Dios no podía hacer nada ese día porque ese día Dios tenía que descansar. No, Dios no necesita descansar. El día de reposo no se creó por Dios, fue creado por causa del hombre, para que el hombre tuviera un día de descanso. Dios no necesita descansar, no se dormirá el que guarda a Israel. Dios no necesita dormir, dice el libro de los Salmos, no se dormirá, Él no necesita descansar. El día de reposo fue por causa del hombre, no por causa de Dios. ¿Ok? Entonces Cristo Jesús le dice, no, mira, ustedes están mal. Dios sigue obrando hasta el día de hoy. Dios sigue obrando hasta el día de hoy. Mi Padre hasta hoy trabaja. Y el problema fue que dijo mi Padre, haciéndose hijo de Dios, hablando con los judíos. ¿Ok? Dice, por esto... El 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire, Cristo Jesús nunca tuvo empacho, hermanos, jamás, en enfrentar las cosas como eran. Cristo Jesús siempre le llamó al pan, pan y al vino, vino. Cristo Jesús nunca ocultó su identidad y mostró su poder y su deidad a través de cada milagro que Él hizo. Entonces los judíos no lograban entender esto porque estaban enceguecidos por sus leyes, estaban enceguecidos por sus tradiciones. ¿Se acuerdan que les comenté la semana pasada que ellos decían que si no se lavaban las manos para comer
era pecado? Ellos decían que para poder purificarse, o que la comida que tú tomaras te purificara por dentro, te tenías que lavar las manos. Mire qué ridículo. Cristo Jesús, no hombre, si no es lo que entra, lo que sale. Lo que traes ya ahí adentro es lo que contamina al hombre. No es lo que entra, lo que sale de tu boca. Porque lo que entra, dijo Jesús, eso se va a la letrina y allá se queda. Esos hombres no habían entendido todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, hermanos, que apuntaba hacia Cristo. No habían entendido que muchas de esas leyes hablaban del amor de Dios, de cómo Dios quería transformar los corazones. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos cómo desde el Antiguo Testamento Dios hablaba de poner su espíritu en los corazones de las personas, de escribir su ley en los corazones de las personas, de transformar el corazón de esas personas? Apuntaba todo hacia la obra de Cristo, hermanos, hacia la obra redentora de Cristo. ¿Ok? Entonces, Cristo Jesús vuelve a hablar de su divinidad. Él es Dios. Él es Dios, hermanos. ¿Ok? Versículo 19. De cierto, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, fíjese bien, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, lo que ve hacer al Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús, hermanos, para obrar en amor? ¿De quién? De Dios. ¿Qué les está diciendo? Mi Padre hace misericordia, yo hago misericordia con ellos. Lo que yo vi hacer a mi Padre, lo que yo veo hacer a mi Padre, eso mismo estoy haciendo. No estoy yendo en contra de la voluntad de mi Padre, no. Lo que Él hace, lo que yo veo que Él hace, lo que yo veo que Él quiere que se haga, eso es lo que yo hago. Cristo Jesús era uno con el Padre. Déjenme le digo algo, hermano. Dios demanda esa misma actitud de cada uno de sus seguidores. Aunque no digan amén. Dios demanda eso de usted y de mí. Dios demanda que nosotros nos sometamos por completo a su autoridad. Y vamos de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a mi rollo. No de acuerdo a los rollos del hermano Baza. No olvídense los rollos míos. No, yo no estoy aquí para echarle un rollo. Por eso le leo la Biblia y le despiezo los versículos y hasta con el diccionario uso. No, que vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos. La autoridad de Jesús venía porque venía del Padre. Él no estaba desligado del Padre, no estaba actuando por su propia voluntad, no se movía por lo que él pensaba y creía, sino por lo que Dios quería que hiciera. Y así debe ser hoy en la iglesia, hermanos. Nos debemos de mover bajo la voluntad y la dirección de Dios. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas, tenemos que someternos a su voluntad. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Cuando no has entendido quién es Dios. Pero cuando alcances a ver la grandeza de Dios, puedes confiar en que Él va a hacer mejores cosas de lo que tú puedas llegar a hacer y de lo que yo pueda llegar a hacer. Amén. Voy bien o me regreso. Todavía tenemos tiempo, es temprano. Versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Miren, no se pongan muy locos, les dijo, cálmense. El Padre me ama a mí y yo lo amo a Él. Y esto que están viendo ahorita no es nada para lo que Dios les va a mostrar que va a hacer, por la autoridad que me ha dado. Es lo que les está diciendo, versículo 20. Porque como el Padre, fíjese bien, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo del Hombre a los que quiere da vida. Y déjenme le digo algo, hermanos. Aquí no estamos hablando nada más de la vida física.
Porque Cristo Jesús resucitó muertos. ¿Dios resucitó muertos en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Hay muchos casos en donde Dios resucitó muertos en el Antiguo Testamento. La misma autoridad le fue dada a Cristo. Y Cristo levantaba muertos de días, los traía a la vida. Pero más aún, hermanos, Cristo Jesús levanta muertos espiritualmente hablando. ¿Por qué nos dio vida estando muertos nosotros en delitos y pecados? Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida. Yo iba rumbo al infierno y Él me rescató. Él tiene esa autoridad para traer a todos aquellos que están muertos espiritualmente rumbo al infierno, porque hay un infierno. ¿Sabían que hay un infierno? No hay nada como el limbo ahí que se quedan, el purgatorio, pues, que para que purguen. No, eso no existe en la Biblia. Nomás hay dos lugares, no hay puntos medios, o te vas al cielo o te vas al infierno. La decisión no está en Dios, está en mí. ¿Dónde yo quiero pasar la eternidad? Y Cristo Jesús tiene autoridad para traer a vida a todos aquellos. Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Es decir, que Dios le dio autoridad a Cristo Jesús tomar juicio de qué hacer y qué no hacer. Y no solo eso, también juicio para juzgar a la humanidad en el futuro. Este Cristo Jesús, que hoy se presenta todavía como un Dios de amor, ¿ok? Un día se va a presentar como un juez que no se puede comprar, que no se puede engañar, y juzgará a los vivos y a los muertos. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo estamos con Dios, hermanos, el día de hoy? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué dice? No honra al Padre. ¿Cómo podemos honrar a Dios, hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿De otra manera? ¿Cómo honramos al Hijo? ¿Cómo honramos al Hijo? ¿Cómo lo honra a su Hijo, hermano, cuando lo obedece? ¿Usted le dice? ¿Usted le dice? Cuando su hijo le hace caso, ¿verdad? Que usted se siente honrado, usted le mandó a hacer algo. Queremos honrar a Dios, tendremos que obedecer al Hijo. Lo voy a volver a decir. Si queremos honrar a Dios, tenemos que honrar al Hijo. ¿Se acuerda la semana pasada? El que se lleva al Hijo se lleva todo. El que se lleva al Hijo se lleva todo. No podemos acercarnos a Dios si no es a través del Hijo. Yo soy el camino, dijo Cristo, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta del redil. Nadie puede entrar si no es por mí. Iglesias en donde no malinterprete, pero todo gira alrededor del Espíritu Santo. No sé si conoce lugares así. El Evangelio de Jesucristo es eso. Cristo es el centro de todo. Y el Espíritu Santo tiene su propia obra que hacer dentro de la iglesia, como la tiene el Padre. Pero todo gira alrededor de Jesús. Todo el Antiguo Testamento giraba alrededor de la obra futura de Cristo. Todo lo que venía, todos los rituales, inclusive el templo, hermanos, la construcción del templo. A lo mejor voy a preparar una enseñanza acerca de eso. Todo lo que en el templo había apuntaba hacia Cristo. Yo soy el pan de vida. En el templo había panes. Y ese pan se tenía que cambiar todos los días, tenía que ser pan fresco. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, yo soy. Había un candelabro que tenía que estar prendido las 24 horas, que alumbraba el camino. Y Cristo les dijo, no, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Y yo soy el camino que lleva al Padre.
Todo eso que estaba ahí en el templo apuntaba hacia la obra de Jesucristo. ¿Ok? Si queremos honrar al Padre, tenemos que honrar al Hijo, hermanos. No se puede hacer de otra manera. Si nos decimos cristianos, hoy mucha gente habla de Dios, pero no me hables de Jesucristo. ¿Ha oído gente así? Yo conozco gente así. Dicen que conocen a Dios y todo, pero no quieren saber nada de Cristo. No puedes conocer a Dios si no conoces a Cristo Jesús. Él es el que te va a llevar al conocimiento perfecto de Dios. Porque Él es la imagen de Dios. Todo lo que Dios es Cristo Jesús. Tenemos que conocerlo a Él para poder llegar allá. Entonces, la fuente de autoridad, hermanos, de Cristo Jesús venía del Padre. Vamos a leer unos versículos más adelante. Fíjese bien. Versículo 24, 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Por qué viene la fe, hermanos? ¿Por los milagros? Por el oír, dice la Biblia. El que oye mi palabra y crea al que me envió. ¿Quién envió a Cristo Jesús? Y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Si decimos que creemos en Dios y dudamos de la obra de Cristo, somos mentirosos. Si decimos que creemos en Dios, tenemos que creer que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Que es el único camino al Padre, que es el único que tiene poder para redimir pecados, que es el único que puede rescatarme de las garras del infierno, que es el único que puede llevarme seguramente al cielo. Él es, no hay otro camino, hermanos. Amén. ¿Qué más? Versículo 25. De cierto os digo, y parece un trabalenguas, pero no lo es, ahorita se lo voy a explicar. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen, ¿qué? La hora viene y ahora es, pues eso viene. ¿Cómo está pues la cosa? La hora viene, hermanos, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán esa voz. Todos, mire, todos indistintamente, creyentes e impíos, o creyentes o no creyentes, van a resucitar. Todos vamos a oír esa voz. Pero unos van a resucitar para vida eterna y otros para muerte eterna. Y hay un orden, hermano, en las resurrecciones. La hora viene, dice, cuando esos muertos, pero también dice, y ahora es, y la hora es, ¿verdad que dice también así? ¿Por qué dice así? Porque hoy la gente sigue oyendo la voz de Cristo Jesús hablándole y pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Por eso dice que la hora viene y ahora es. Porque cuando predicamos el Evangelio y les abrimos la puerta del reino a las personas y entran, pasan de muerte a vida. Están muertos espiritualmente, pero oyeron la voz de Cristo y aceptaron a Jesús en su corazón, pidieron perdón por sus pecados y han pasado de muerte a vida. Amén. Versículo 26. ¿Me expliqué? Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto habla de la autoexistencia de Jesús. Mire, su vida y mi vida es frágil. Usted y yo procedemos de nuestros padres biológicos. ¿Me estoy explicando? Pero la vida de Dios es autoexistente. Él existe por sí mismo. Nadie le dio vida. Cristo Jesús tiene ese mismo tipo de vida. Es eterna. ¿Ok? ¿Me expliqué? Amén. Versículo 27. Y dio también la autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. ¿De hacer juicio de qué, hermanos? Del pecado. Del pecado. Y hay dos formas en que Cristo Jesús juzga su pecado, hermano. Escúcheme bien. Aquel que cree en el sacrificio de Jesús,
de su obra redentora en la cruz del Calvario, su pecado está pagado. Cuando tú vienes, ¿sí?, y crees, tus pecados son lavados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? Hay una doctrina que es la doctrina de la substitución, porque era yo el que debía estar ahí, por mi pecado. Pero hubo un sustituto que fue Cristo Jesús y me sustituyó Él en la cruz por mi pecado. Dios cargó en Él mi pecado y el de toda la humanidad. Si yo creo en ese sacrificio, Cristo Jesús me redime de mi pecado. ¿Me estoy explicando? Y me justifica. La doctrina de la justificación. Ya no se me imputa mal alguno. Soy libre. A mí que me lo comprueben, dicen, ¿verdad? A mí ya me juzgaron y Dios me declaró justo por lo que Cristo Jesús hizo. Por eso yo les decía, es el escape más fácil, solo tienes que creer, no tienes que hacer otra cosa. Poner tu fe en Cristo Jesús y creer que Él es suficiente para lavar tus pecados. Pero juzgará el pecado del mundo de otra manera también. Todos aquellos que rechazan su oferta de salvación van a ser juzgados en el juicio final y van a tener la retribución de su pecado en el lago de fuego y azufre que Dios preparó para el diablo y sus ángeles y todos los que lo quieran seguir. Eso queda así dice la Biblia, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero todo el que le quiera seguir es aquel que no se decide por Cristo Jesús. Entonces Dios le dio autoridad para juzgar el pecado, hermanos. Hechos 17:31 se lo leo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, hablando de Cristo Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios tiene determinado un día en el que va a obrar juicio contra esta tierra. Ya está determinado. Es cuestión de Dios cuando vaya a pasar eso. Y lo otro queda en nosotros, hermanos. Si aceptamos o rechazamos esa oferta dada por Cristo. Él tiene autoridad para rescatarnos. Dios le ha dado esa autoridad. Versículo 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire, la doctrina bíblica, con algunas excepciones, tiene un orden de 7 resurrecciones. No todo va a ocurrir al mismo tiempo. Es donde muchos cristianos o donde muchas personas se confunden un poquito. ¿Ok? En el juicio final, que es la última resurrección, la de los impíos, ¿ok? Ahí vamos a estar nosotros, pero no para ser juzgados. ¿Por qué? Porque nosotros habremos sido juzgados, no juzgados, tendremos un tribunal. No sé si alguien, ya una vez enseñé algo de esto aquí. Todos los cristianos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Cuando Cristo Jesús arrebate a la iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Amén. Okay. En ese tiempo, para todo el creyente habrá un tribunal allá y Dios juzgará lo que hicimos con el tiempo que nos dio. Dios va a juzgar lo que hicimos con los talentos que nos dio. Y va a premiar, ahí dice la Biblia, que habrá galardones. Y yo creo que muchos no van a recibir ni un cacahuate partido por la mitad, porque no hicieron nada por el Señor, más que calentar la banca. Se lo digo en el amor de Cristo. No se ofenda. Un día va a estar delante de Dios y usted no va a poder decir, yo no sabía. El Señor va a decir, sí, mira, ahí estaba el hermano pasando domingo en la mañana diciéndoles esto. Acuérdense, mira, aquí está, ahí está el video. Usted y yo tenemos todavía
un tribunal que enfrentar, ya no como pecadores, porque mi pecado ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Cristo no me imputa ningún pecado, Dios no me imputa ninguna culpa. Cristo me lavó con su sangre, he sido redimido, ahora pertenezco al pueblo de Dios. Él me salvó. ¿Me quedó claro? Pero ahora como creyente, como hijo de Dios, yo tengo un tribunal que enfrentar todavía, porque Dios no lo salvó a usted para que no hiciera nada, déjeme le digo. Dice la Biblia que a cada uno de nosotros al menos un talento nos dio, al menos uno, cualquier cosa, pero a Dios no dejó a nadie sin un talento y algo para hacer en su casa. Entonces, un día muchos van a resucitar, hermanos. La resurrección más triste va a ser la última, porque todos los que ahí resuciten, todos estarán condenados al infierno. Todos. Dios va a hacer un juicio porque Él es un juez justo y va a mostrar que va a actuar con justicia. Y Cristo Jesús juzgará el pecado ya ahora de esas personas, pero ya no en la cruz, ya como juez. ¿Me estoy explicando? Sí, amén. Esto es parte del mensaje escatológico que Cristo dio en todos los evangelios, hermano. Usted y yo tenemos mucho que hacer para la obra de Dios, bastante que hacer. Y hemos sido flojos, hemos sido descuidados, no hemos organizado nuestro tiempo, no le hemos dado a Dios el lugar que merece nuestras vidas, no hemos honrado al Padre porque no hemos sabido honrar al Hijo. Venimos el domingo religiosamente, como los fariseos a veces, a cumplir con Dios. Vienes, cantas, oras, diezmas, ofrendas y te vas. Señor, te veo hasta el próximo domingo. Y ojos que te vieron ir, ya no te volverán a ver en la semana. ¿Realmente estamos honrando a Dios con lo que somos? ¿Realmente Él tiene la autoridad que debe de tener en tu vida y en la mía? Es una pregunta. Yo les empecé la clase con esa pregunta. ¿Por qué nos es difícil someternos a una autoridad? ¿Es Dios, es Cristo la autoridad de tu vida, de mi vida? ¿Estamos honrando a Dios con nuestro tiempo, con lo que Él es? ¿Realmente lo estamos haciendo? Hermanos, Cristo viene pronto y hay mucho que hacer. No dicen amén, pero Él viene como quiera. Él viene pronto, hermanos. Él viene pronto. Y cuando nos arrebate, un día vamos a estar otra vez frente a Él. Vamos a estar frente a Él. Y es el tribunal que tenemos que enfrentar todavía nosotros como creyentes. Versículo 30, ya voy a terminar. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿En qué residía la autoridad de Cristo? En que buscaba hacer la voluntad de Dios. Él no se movía juzgando según las apariencias, ni según lo que él pensaba, ni según lo que él creía. Él juzgaba según lo que Dios mismo juzgaba y actuaba según lo que Dios mismo quería que hiciera. Y en ese sentido se movía. Ahora déjeme le digo algo. Cuando usted hace algo, ¿busca la voluntad del Padre? ¿O usted hace lo que a usted se le ocurre? ¿Sabe que debemos buscar la voluntad de Dios en todo, hermanos? Ay, hermano, por favor, en todo. Cristo Jesús no hizo nada si no era la voluntad de Dios. Los apóstoles no se movieron si no era la voluntad de Dios. Quisieron ir a predicar y el Espíritu Santo se los impidió y no dijeron, no, yo creo que es el diablo. No, se detuvieron y no se movieron. No hicieron nada que no estuviera dentro de la voluntad de Dios. Fue Dios quien decidió lo que tenían que hacer y ellos tuvieron el oído, hermanos, afinado para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cómo está su oído el día de hoy? ¿Ya le pasó un cotonete para sacarse la cerilla? Hermano,
¿Cómo está su oído el día de hoy? No lo tenemos afinado, hermanos. Estamos demasiado envueltos con los sonidos de otras cosas. Hoy se levantan muchas voces, hermanos. Bastantes voces que se levantan, que nos impiden oír la voz de Dios, que nos desvían de la voz de Dios, que nos desvían de su guía, que lo obedezcamos. Si realmente queremos honrar a Dios, hermanos, tenemos que honrar a Cristo Jesús, y eso se hace a través de la obediencia a Él. Cristo Jesús honró a su Padre porque supo hacer lo que Dios quería que hiciera. ¿Me estoy explicando lo que le quiero decir? ¿Sí? Si nosotros realmente queremos o amamos a Dios, como muchas veces decimos que amamos a Dios, tenemos que someternos a la voluntad del Hijo. Porque la voluntad del Hijo, ¿qué cree que es? La voluntad del Padre. No hay diferencia, hermanos. Es Cristo Jesús nuestra guía para poder honrar a Dios. Entonces, Cristo Jesús, hermanos, actuó siempre sometido a la autoridad de Dios. Y Dios honró, hermanos, eso. Si nosotros nos sometemos a la autoridad de Cristo Jesús, Él va a honrar su fe y la mía. Y realmente, hermanos, estaremos más que con palabras, con hechos, demostrando que realmente amamos a Dios. ¿Quiere ver a Dios moverse en su vida? ¿Quiere ver a Dios moverse en su vida? Yo no le estoy diciendo que no va a tener problemas, para que no vaya a pensar que le estoy echando rollos aquí. No, yo no estoy diciendo eso. Pero si usted quiere ver a Dios moverse en su vida, aún en medio de esa situación, sométase a la voluntad de Dios y usted va a ver cómo Dios va a obrar en su vida. Se lo garantizo. Dios habrá de obrar en su vida. Él tiene toda autoridad dada por Dios. Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí esta mañana. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has obrado en la vida de mis hermanos y sé, Señor, que tú has hablado, Señor, a la vida de ellos. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el que ha sido enviada en la vida de ellos. Gracias, Señor, porque tú juzgaste mi pecado en la cruz. Y yo acepté, Señor, esa redención ofrecida por ti. Solo tuve que creer, Señor, para ser libre de la condenación del infierno, Señor, y del pecado. Gracias, Señor, porque proveíste para mí salvación eterna de una perdición eterna en la que yo me encontraba. Gracias, Señor, porque me llamaste de muerte a vida. Y hoy no solo eso, Señor, sino que me permites, Señor, llevarte tu palabra a otras personas, Señor, para que ellas también, Señor, puedan venir de muerte a vida. En esta mañana yo te pido que tú nos perdones si hemos sido descuidados con el tiempo que tú nos das cada mañana, cada día. Si no te hemos honrado, Señor, con nuestro tiempo y no dedicamos tiempo suficiente para buscarte, para conocerte, para entender tu voluntad, para comprender tu voluntad, para entender y conocer tu corazón a través de tu palabra, Señor, perdónanos si hemos sido descuidados. Si nuestro corazón, Señor, se ha embotado con las cosas del mundo, con los problemas, con las situaciones, con todo aquello que se viene cada vez a nuestras vidas y viene a ahogar la palabra tuya, Señor. Perdónanos si hemos sido descuidados en ese aspecto. Y yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante en tu camino. Yo te pido, Padre, que tú bendigas la vida de mis hermanos esta mañana que están aquí. Gracias te doy, Señor, por la vida de ellos, porque esta mañana, Señor, ellos respondieron a tu llamado y vinieron esta mañana, Señor, a buscar tu rostro. Bendice su vida, Señor. Gracias por lo que has hecho en la vida de ellos. Y yo te pido, Señor, por las peticiones, Señor, que ellos tengan presentadas delante de ti esta mañana. Yo te ruego, Señor, que tú obres un milagro y que ellos puedan dar testimonio del poder tuyo. Porque el mismo Cristo que vimos ahorita obrando milagros, Señor, levantando ese paralítico, es el mismo Cristo que sigue este día al pendiente de su pueblo, Señor. Gracias por lo que has hecho y gracias, Señor, por todo lo que harás en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.